En el vídeo anterior le dimos una nueva vida a través de la pintura. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es cambiar el tapizado para hacer una renovación completa. Primer paso, vamos a quitar los 4 tornillos para poder liberar el asiento y así empezar a trabajar. Aquí podemos ver que han sido retapizadas, pero que está bastante deteriorado. Vemos también que está lleno de grapas, creo que un poco de más de las que necesitarían. Así que nuestro trabajo con este artilugio es quitar una por una todas esas grapas. Una vez que lo liberamos, ahí tenemos el tapizado original y usaremos de molde la tela que quitamos para cortar la que vamos a usar. Vamos a dejarle una cierta cantidad de tela alrededor por si tenemos que recortar. Mejor que sobre y no que falte. Una vez que tenemos la primera cortada, la vamos a usar para cortar el resto. Ahora viene la parte más divertida, que es cuando usamos la engrampadora. En este caso tengo una eléctrica. Compré las grapas del tamaño que le corresponden. Abriendo esta compuertita, las ponemos con las patitas hacia arriba, cerramos y ya la podemos usar. Siempre tener cuidado de apagar y encender en la medida que no usamos. También puedes usar una engrampadora manual y en este caso se me ocurrió agregarle un poquito más de acolchado. Esta es la oportunidad que tenemos de darle un mejor confort a nuestro asiento. Simplemente lo he puesto arriba, miré más o menos cuánto debía cortar y una vez que tengo todas las piezas, ya puedo poner la pieza original de tela, así bien estiradita, el extra de relleno y vamos a poner nuestra base mirando hacia abajo. Lo acomodamos bien, intentando que todas las partes tengan una buena cantidad de tela para poder trabajar. Encendemos nuestra engrampadora y empezamos poniendo una grapa arriba. Esto es importante porque necesitamos sujetar uno de los extremos para luego poder hacer presión en el extremo contrario. Apagamos la máquina y ahora sí estiramos bien que la tela ceda y ponemos unas cuantas grapas, dando así la forma que tiene nuestro asiento, que en este caso es un poco redondeado. Observamos que haya quedado bien tirantito y hacemos lo mismo de los extremos. Vamos a hacer de un lado lo mismo que hicimos en la parte superior. Vamos a engrampar, le vamos a dar una firmeza y ahora vamos a estirar la otra parte y hacer lo mismo. Una vez que tenemos las 4 partes ya fijadas, podemos ir agregando unas cuantas grapas más, dando la forma al asiento. Esto sí deja los extremos libres, que ahora los vamos a trabajar. Tampoco hace falta poner tantas grapas como tenían estos asientos, que era interminable. Ahora vamos a hacer las esquinas. Estiramos la esquina, hacemos la forma que tiene y engrampamos. Hacemos lo mismo en cada uno de los extremos. Una vez que lo tenemos, llegamos a la esquina, le damos la forma, engrampamos y hacemos lo mismo de los 4 extremos para luego darle la terminación. Fíjate que de esta manera estamos cogiendo las partes principales porque las otras van a necesitar de unos pliegues para que podamos armarlo bien. Ahora que lo vemos que ya está firme, vamos hacia la esquina, doblamos, estiramos bien y engrampamos. Hacemos lo mismo del otro lado, agarramos el pliegue,
vemos si necesita más grapas, estiramos, intentamos que no nos quede puntita, sino bien redondeado y engrampamos. Ahora hacemos lo mismo de los otros extremos. Llevamos hacia adentro y engrampamos. Hacemos lo mismo del otro lado. No importa que veas que se amontona un poco de tela más de lo normal, porque esto es inevitable. No queremos cortar tela ni hacer rajas ni nada por el estilo. Esto queremos que dure por mucho, mucho tiempo. Y hacemos esto estirando siempre todo lo que más podamos para que nuestra silla quede bien tapizada, sujeta y que quede profesional. Una vez que lo tocamos, lo miramos, no solamente yo, sino que mi esposo me da el ok del trabajo que acabamos de hacer. ¿Nos gusta? Ahora le vamos a hacer una terminación en la parte posterior porque queremos que quede como las compradas en las fábricas de muebles. Con esta medida voy a cortar unas telas de TNT que voy a usar para el forro. Esta tela la compré para hacer mascarillas. Luego me cogió el COVID, como muchos saben, estuve grave en el hospital y me quedaron metros y metros y metros de esta tela. Y al buscar entre mis cosas me puse contenta de poderla usar para hacer estas sillas. Cortamos la primera, usamos de medida y así con esta misma cortamos las 4 que nos faltan en total y lo que vamos a hacer es lo mismo, ir dándole forma en la medida que la vamos poniendo. Empecé por la parte de adelante, he hecho un doblez, a mí no me interesa que se vean los dobleces, al contrario, prefiero que queden así. Luego cuando esté atornillada en la silla, esto no se va a notar, pero vamos a hacer como hicimos en la primera parte. Doblamos, vamos a darle la forma porque no es rectangular, sino que tiene formas circulares en las esquinas, viene perpendicular. No importa el tamaño que la silla tenga, sino que podemos trabajarla con nuestras propias manos. Siempre y cuando que empecemos dándole unos brochecitos en algún extremo para fijarla y de esa manera ir enderezando la tela de un extremo al otro. Cuando llego al otro extremo, vuelvo a hacer lo mismo, pongo alguna grapa, en este caso como es un poco redondeada, meto el pico hacia adentro y pongo unas grapitas y de esta manera ya queda bien fija. Me gusta la engrampadora eléctrica porque he tenido una manual y la verdad que hay que ejercer mucha fuerza y con esta la verdad que una maravilla. Hacemos lo mismo, escondemos la puntita y ponemos unas cuantas grapas. No pongas muchas porque el día que le quieras cambiar el tapizado te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Completamos los 4 extremos de la silla y si ves que alguna grapa te quedó mal, usa la herramienta, quítala y ponle otra. Así de sencillo. No hay más ciencia. Ahora tú puedes renovar los muebles en casa gastando muy poco dinero y sin ayuda. Mira, las 4 terminadas, listas para ponerlas en su lugar. Espero que te haya gustado esta renovación completa de una silla vieja y anticuada. Le hemos dado una nueva vida y puedes expresarte a través de los colores, de la tela y de la creatividad según el lugar y el espacio que necesitas decorar. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me dejes un comentario y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más
de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.